Análisis ahora mismo con Ramiro Rivera, importante analista político que nos acompaña en esta programación especial de Decisión Ecuador 2023. Ramiro, buenas noches. Le saluda Cristian de la Casa Ponce y María del Carmen Álvarez desde FM Mundo y Notimundo. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Cristian y María del Carmen, a las órdenes. Le agradecemos por su tiempo, mi estimado Ramiro. Se conocen resultados de Exit Poll y han comenzado a salir los primeros ya oficiales del CNE, pero todavía con muy pocas actas escrutadas. En lo que tiene que ver con la consulta popular, ya con información oficial, parecería que el sí gana en las 8 preguntas, Ramiro. ¿Cuál es su impresión? Bueno, sería un éxito para el Ecuador. Para comenzar, sería la primera vez que una consulta popular convocada a medio periodo de un gobierno la gane. Las dos parecidas fue en el 86 con el ingeniero Febres Cordero y en el 95 con el arquitecto Sixto Durán Ballén. Eso implica, de alguna manera, que mayoritariamente el Ecuador ha entendido que el problema de narcotráfico, el problema de la violencia, el problema de la degradación de la representación, lo ha valorado de manera independiente a la calificación o al estándar de aceptación del gobierno del presidente Lasso. Significa eso un triunfo para los ecuatorianos, porque si tomamos en cuenta quienes enarbolaron las banderas del no, fue el señor Rafael Correa, fue el señor Leonidas Issa, fueron los grupos de extrema izquierda como el MPD y algunos satélites o el propio socialismo. Y claro, esto siendo muy positivo para el Ecuador, también podría devenir en un arma de doble filo, porque la gente podría haber tenido una sobreexpectativa respecto concretamente al tema de la extradición. Y me parece que el gobierno deberá manejar este éxito con mesura, con prudencia, valorando el pronunciamiento popular y ciudadano, y no entendiendo como un apoyo al gobierno o a las políticas gubernamentales. Si hay un triunfo del sí, eso es muy bueno para el Ecuador. Usted dice que es un triunfo del Ecuador, usted dice que es un triunfo para el Ecuador, Ramiro, pero y también, claro, es un triunfo para el presidente que deberá capitalizarlo de la mejor forma. Esperemos que lo haga. Es que cuando le digo, Cristian, que es un arma de doble filo, habrá que tener especial cuidado en administrar este triunfo. Porque en sociedades conflictivas, los triunfos sin duda quedan para la historia, pero si son mal interpretados y mal administrados, puede volcarse en contra del gobierno. Yo creo que este triunfo es de la ciudadanía. Obviamente, el presidente Lasso tuvo el suficiente sentido común y la inteligencia como para tener sentido de la temática y presentarlo ante todos los ecuatorianos. De alguna manera, el gobierno se desligó de la campaña al extremo que las propias vocerías que aparecieron fueron de jóvenes inteligentes y brillantes que supieron explicar a los ciudadanos el sentido de las preguntas formuladas. Eso le iba a decir, él casi no participó el presidente en la campaña por el sí, como se hubiera esperado y como pues lo hicieron anteriores presidentes cuando convocaron a consultas populares, y su participación era muy, muy activa. Sí, pero me parece eso que ha sido también una muestra de inteligencia. Sí, sin duda. Al menos con la mala imagen del gobierno y sus malos números, ¿no? Claro, de entender, Cristian, que este es un tema que debía apropiarse la ciudadanía, que esto no es un tema entre gobierno, de simpatías o antipatías, que este es un tema que más allá del gobierno, más allá del señor Correa, más allá del señor Issa, nos preocupa a todos los ecuatorianos, que es el problema de la paz, el problema de la violencia, la necesidad de dotarle al Estado de instrumentos
para combatir la violencia criminal y las bandas de narcotráfico. Ahora, doctor Rivera, un punto que llama la atención es, ya lo habíamos visto en los resultados del tracking poll que hizo Sedatos, y lo vemos nuevamente en estos primeros resultados oficiales ya del Consejo Nacional Electoral con respecto a el pronunciamiento de los ciudadanos en esta pregunta número 3. Que tiene relación con la reducción del número de asambleístas. Tiene un porcentaje mucho más alto, se está sobre el 71%, mucho más alto que el que tiene relación con la pregunta 1, que todos hubiéramos esperado que más bien fuera la que hubiera obtenido un porcentaje el más alto de todos en el sí. Sin embargo, vemos que la gente está realmente cansada de los asambleístas, para llegar al punto de que todo el mundo quiso que ese número de asambleístas sea reducido definitivamente. Y tiene su sentido y tiene su explicación, porque en las crisis políticas de las democracias, el desencanto de la ciudadanía es enorme. ¿En contra de quién? De la política, de quienes están en la política, y la residencia de la política es la representación parlamentaria o de la asamblea. Usted sabe que el descrédito de la asamblea es tan extremo que se entiende que está por debajo del 5% de credibilidad. Entonces, la gente con este voto es un voto de rechazo, claro, de condena a una asamblea absolutamente mediocre, que ha nadado por las aguas oscuras de la opacidad, de la corrupción, del manejo politiquero, desatendiendo lo que piensa la mayoría de los ecuatorianos. O sea, desde ese punto de vista es un enorme golpe a la política radicada en la asamblea, y un voto de confianza en alguna reforma que la gente esperaría que en el futuro mejore la representación. Y queda con esto pues ratificado ese hartazgo que tienen los ciudadanos con respecto pues a quienes nos representan en la Asamblea Nacional. También qué decir de aquellos que estuvieron motivando a los ciudadanos para que votaran por el no. Por ejemplo, la CONAIE, que se pronunció en varias ocasiones, hizo mucha campaña, así como otros movimientos sociales, tratando de que pues el voto fuera no. ¿Qué decir de ellos? ¿Son los grandes perdedores en este caso con relación al comportamiento de los ciudadanos? Bueno, yo diría, es una cueriza que el Ecuador le acaba de dar al señor Rafael Correa y a su amigo el señor Leonidas Issa, y a los radicales que estuvieron cerca de Correa, estos grupos alrededor del ex-MPD, del socialismo, etcétera. Pero esto en materia de la consulta popular y de las preguntas, porque si vamos al análisis respecto al apoyo electoral, queda bastante claro que la primera fuerza política electoralmente hablando pasa a ser el correísmo a nivel Revolución nacional. Ciudadana. ¿Cómo entender esto entonces? Bueno, yo creo que lo primero se entiende, porque para los ecuatorianos queremos que haya un cambio en la política, en la forma de hacer política, que mejore la representación que hoy se ha hundido en tanta mediocridad y empobrecimiento. Pero a su vez lo otro también es una suerte de factura a un gobierno débil, porque el partido de gobierno como tal está fuera de juego, fuera de juego. Esto significa pues que también se ha reflejado en este proceso, leyendo los datos provisionales, la tendencia a las reelecciones que se producen en las democracias, porque usted advierte este momento la tendencia de reelección en Guayaquil y en Guayas, en Pichincha, en Machala, en Manta, en Manabí. No así en Cuenca, donde al parecer hay un empate entre 4 aspirantes. Pero este es un fenómeno también inherente a la democracia. Es decir, siempre es más posible que usted logre la reelección desde el poder, controlando el aparato del poder, teniendo políticas sociales de acercamiento a la gente. Y es más difícil que figuras que no están en el poder puedan irrumpir en la escena electoral. Esa es la excepción y no es la regla.
Ramiro, qué pena que no se aprovechó esta consulta popular para incluir otras preguntas urgentes para el país. Era la oportunidad precisa, Ramiro. ¿Qué opina usted? Sin duda, y me parece que la mayor debilidad en la consulta es lo político. No sé qué pasó, pero no quiero desencantar, pero el problema de la política no es cuantitativo. Es cualitativo. Es decir, si la política no cambia, usted puede tener una asamblea de menos de 100 asambleístas, pero igualmente ignorantes o mediocres. Difícilmente va a poder resolver el problema de la fragmentación de los partidos y los movimientos políticos. Ahí quizá no toparon el tema de fondo. Pero usted tiene una ventaja en el futuro, que habrá una representación de asambleístas nacionales de 34 aproximadamente, que permitirá que las mejores figuras de provincias como Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, etcétera, tengan mayor preeminencia y haya un mayor equilibrio en la representación. Pero es una reducción mínima de asambleístas. Al voto. Claro, pero es una reducción mínima la de asambleístas. También la ciudadanía, al menos una buena parte, esperábamos de que sea mayor, ¿no? Sí. Mire, Cristian, si usted analiza las crisis políticas en todas las democracias a lo largo del mundo, los primeros damnificados del desprestigio de la política son los políticos y los espacios donde están los políticos, es decir, las asambleas, los parlamentos o los congresos. Mientras el país no cambie y no haya formación política en los ciudadanos, no hay que esperar mucho de la representación política. Y a nuestros políticos sí que les falta bastante, les falta mucho, Ramiro. Vamos terminando. Los primeros resultados, los que se dieron a conocer a las 17 horas de Exit Poll, dieron un empate técnico prácticamente a Pavel Muñoz y a Jorge Yunda, y un tercer lugar, pero con diferencias muy, muy cortas, con Pedro Freire. Ahora que el CNE ya ha comenzado a dar los datos oficiales, vemos que coincide, aunque pues todavía son muy pocas las actas escrutadas y los porcentajes van variando minuto a minuto, pero los tres estarían opcionados para la alcaldía de Quito, para ser el próximo alcalde de la capital. ¿Cómo analiza usted este tema? Bueno, hay que esperar, Cristian, que haya que dé cuenta de la universalidad de manera oficial, porque de pronto están llegando datos de algunas mesas donde un determinado candidato tiene más votos, que no necesariamente sea la tendencia, pero es obvio que está entre tres posibilidades, ¿no es cierto? La del señor Yunda, que bien podríamos hablar también de una reelección, porque él fue electo en el 19 y reelecto ahora. El hecho de que casi la primera fuerza política, orgánicamente hablando, de Pichincha es el correísmo, porque logra la victoria de la prefectura y está pisándole los talones del señor Pavel Muñoz para la alcaldía, y la irrupción de una nueva figura, que es la del señor Freire, que más o menos se parece a la figura del exalcalde de Quito, Rodas, que también como candidato a la presidencia sacó un 4%, luego ganó una alcaldía. Claro, y es quizás la necesidad de la gente de tener nuevas figuras, ¿no? Más jóvenes, más sintonizadas con los problemas y sobre todo con la juventud. El que Andrés Páez no esté entre los favoritos sí llama la atención también, Ramiro. Bueno, ahí tiene usted el pecado de la fragmentación. O sea, si usted iba a medir por preparación, por política, por antecedentes, sin duda que Andrés Páez tiene todos los méritos. Pero si usted suma los votos de Páez, de la señora Coloma, o de dos candidatos más que también se disputaban los votos de las capas medias, igual que el señor Freire, usted tendría esa tendencia por sobre el 30%. Entonces, el problema nos lleva al fenómeno de la fragmentación, que le hace muchísimo daño a la democracia ecuatoriana y que le condena a los alcaldes mediatizar la eficiencia administrativa para entregar parcelas de poder a concejales a cambio de un voto.
Y claro, mira el caso que usted mencionaba, Luz Helena Coloma, con una amplia experiencia en la municipalidad de Quito, de más de una década, ocupado cargos importantes. Estaba pues representando al partido de gobierno, pero alcanzó una votación, al menos según el exit poll y de los primeros datos del CNE, realmente mínima. ¿Será que Quito no está todavía listo para tener una alcaldesa? Probablemente si esa candidatura perdía la vergüenza de ser del gobierno y enfrentaba directa y de manera frontal la representación del gobierno, a lo mejor tenía más votos, pero la impresión que proyectó es que como que tenían rubor o vergüenza de que les asocien con el gobierno. Ese es el problema. Porque probablemente el gobierno electoralmente a lo mejor tiene un poco más del 10% en Pichincha, pero ni siquiera eso logró esa candidatura. Y también de otra manera puede ser el cansancio de la gente frente a figuras que los ve en la estelaridad de la política 10, 15, 20 años o más. Y quizá también lo que usted dice, Cristian, a lo mejor no está una parte de la población madura como para comprender que una alcaldesa puede ser una opción real para la administración local o seccional. Bueno, y el tener 12 candidatos y como usted decía, una fragmentación tan grande de votos nos está pasando factura. Para terminar, Ramiro, al presidente le quedan 2 años y un poquito más de gobierno, ya está llegando a la mitad ya de su periodo. Con este panorama, ¿cómo ve usted lo que le queda en el poder a Guillermo Lasso? Bueno, la victoria del referéndum le da oxígeno, le da legitimidad. Y entonces ahora la responsabilidad de administrar esa victoria en términos reales con éxito está en manos del gobierno. El gobierno tendrá que dejar de ser tan débil, tan dubitativo, a veces tan perezoso, para pasar a ser un gobierno más proactivo y más eficiente. Hoy tiene el apoyo del pueblo ecuatoriano para enfrentar el tema de la violencia criminal. Ahora le toca al gobierno. Se está hablando ya, al menos lo hicieron hace algunas semanas, de nuevas preguntas para una nueva consulta popular este mismo año. ¿Cuál es su opinión al respecto para cerrar, Ramiro? Hay que tener cuidado, Cristian. En la política, los tiempos, el sentido de la oportunidad vale mucho. Y una de las características de la política ecuatoriana es que somos un país muy cambiante. Lo que hoy decimos sí, en 3 meses podríamos decir no. Ese es el problema del país. Y entonces habrá que tener una lectura objetiva, ecuánime, sensata. Todo dependerá del grado de legitimidad y de eficacia que vaya demostrando el gobierno en el tema tanto de la reforma política, pero fundamentalmente del combate a la delincuencia criminal y al narcotráfico. Ahí está la clave. Le agradecemos mucho por su tiempo, el análisis de Ramiro Rivera esta mañana. Que tenga una buena noche, Ramiro. Gracias por haber estado con nosotros en esta cobertura especial.